una de las informaciones señalaba que el hijo de Malflores, Carlos Costanza, no había llegado a una conformidad y que continuaba el proceso penal por un asunto que lo tiene ahora mismo que está en los tribunales. Y es el tema de no se ha conformado y continúa el juicio. Y claro, mucha gente dirá, pero eso de la conformidad, que parece que es más de reunión de comunidad de vecinos, nos conformamos todos en que el vecino no pague. ¿Qué quiere decir la conformidad en el derecho penal? Podemos empezar cualquiera de nosotros. Bueno, pues la conformidad, en palabras llanas, es un acuerdo que se llega con las partes, entre las partes de ese procedimiento. En este caso es un procedimiento penal, un acuerdo que llegan la parte acusada con la acusación particular, que sería el perjudicado por el delito, y con el fiscal, que es el Ministerio Público también. Tampoco nos vamos a meter mucho en temas muy técnicos, pero en definitiva lo que viene a ser es un acuerdo al que pueden alcanzar las partes para rebajar la pena pero bueno, conformando quiere el acusado, dando beneplácito a los hechos por los cuales se le acusa, es decir, confesándose culpable. Yo ahora mismo, antes de David de empezar en materia de conformidad, de lo que he leído en prensa, me salen varios nombres. Shakira, Eto'o, Xabi Alonso, se ha conformado ante los tribunales y por un presunto delito fiscal. Cuando se reconoce, cuando se conforma uno, ¿quiere decir que es culpable? Bueno, hay un primer matiz. Xabi Alonso creo que finalmente no aceptó la conformidad. ¿Sí? Y que finalmente fue a juicio y fue absuelto, que además fue confirmada la absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cuando se conforma alguien, mucha gente, yo creo que cuando ve el telediario dice, han llegado a un acuerdo respecto de tal procedimiento, y la gente, pues, desconozco si lo que piensa realmente es, bueno, pues aquí se ha acabado y no ha pasado nada, o... Por eso la respuesta a tu pregunta yo creo que puede ser la clave. Cuando alguien se conforma en el ámbito penal, ¿de acuerdo? Eso implica dos cosas. La primera es que se está reconociendo los hechos de los que se te están acusando, y en segundo lugar que estás aceptando las penas que se te están reclamando. Evidentemente, cuando hay una conformidad, como decía Almudena, es un acuerdo. Cuando hay una negociación y se produce el acuerdo, lo normal es que las dos partes cedan para buscar el punto de equilibrio que propicie esa situación. Cuando digo que por una parte se reconocen los hechos y por otra parte se aceptan las penas, evidentemente la aceptación de la pena suele ir aparejada de una rebaja por parte de la acusación particular o por parte del Ministerio Fiscal de la que inicialmente se había pedido. Entonces, cuando se produce ese reconocimiento de hechos a la par que la aceptación de las penas, evidentemente implica en la conformidad que existe una condena. Y se condena a esa persona, en base a los hechos que ha reconocido, a las penas que previamente se han pactado. Ahora mismo me has puesto, porque antes, al poner los otros ejemplos de futbolistas, pero durante mucho tiempo, y siguen apareciendo titulares, aparecen muchos nombres propios de la televisión, es decir, condenado por fraude a la hacienda pública, a tal colaborador o tal presentador. Y unos se han conformado y otros no se han conformado. Uno de los que no se conformaron fue Paspadilla, es decir, que llegó hasta el final, y otros que en privado, no voy a decir los nombres porque solo tendrían que decir ellos, aseguraban que no habían cometido tal delito, pero que se habían conformado y habían reconocido ese delito y habían decidido pagar esa cantidad de dinero a la hacienda pública para que hubiese una reducción de esa condena, entre otras cosas. Es decir, la diferencia era, en muchos casos, yo pago una cantidad de dinero muy alta, pero es que si voy a juicio puedo ir a prisión. Claro, es que al final lo que ocurre es que ocurre muchas veces, de verdad, que hay mucha gente que no puede o tiene miedo a que, a pesar de ser inocente, ir a juicio y no poder demostrar esa inocencia. Entonces pones en una balanza el poder decir, bueno, pues me asumo unos hechos aunque no los haya cometido, pero sé que a lo mejor no voy a entrar en prisión.
a lo mejor arriesgarte a ir a juicio, que a lo mejor sí que es verdad, como en el caso de Xabi Alonso, y dice, bueno, pues Xabi Alonso era, sí. que voy a juicio y además puedo probar mi inocencia y eso ya absuelto. Pero imagínate que en este caso, que era inocente y se ha podido probar, que no tuviera los medios o la posibilidad de poder demostrar esa inocencia, que hay veces que ocurre. Fíjate lo curioso, perdona que te corte, el que manifestemos demostrar nuestra inocencia cuando tendría que ser todo al lo contrario. Pero sí, en esa tesitura muchas veces Sí, nos encontramos pero en el ejercicio sí que de es la cierto profesión. que hay veces que puedes, bueno, aunque puedas demostrar tu inocencia y tengas pruebas o tal, pero siempre es un riesgo. Ese riesgo existe, sí. Ese fue el caso de Shakira. Shakira durante muchos meses mantuvo que no quería negociar, que no quería conformarse, que no quería llegar a un acuerdo, y horas antes de comenzar el juicio, sus abogados, su despacho de abogados, llega a un acuerdo con la Hacienda Pública, reconoce los hechos, porque claro, estábamos hablando de mucho dinero, y en este caso ese mucho dinero lo tiene, o mucho dinero y la posibilidad de prisión. Es decir, entonces a última hora se negocia. Hay casos, me han venido ahora mismo a la cabeza. El de la Hacienda Pública es uno de los delitos donde yo creo que existen más conformidades. Y bueno, en Hacienda Pública, Almudena, y a mí, es decir, yo esos sí que los tengo menos controlados, es decir, menos controlados, que no he estado en materia, pero después hay uno que es muy habitual, que es la alcoholemia. Bueno, Es decir, ese es el de los sábados y el de los domingos. En los juzgados, los domingos por la mañana y los lunes por la mañana, es decir, de los 5 o 6 detenidos que pueda haber, en juzgados determinados que yo puedo conocer, 4 son de alcoholemia. Pero esos son la mayoría irrefutables. La mayoría de las veces es que son 2 más 2. Vamos a explicar Que los no, irrefutables. quiero decir que la mayoría de las veces van a ser condenados, porque bueno, sí que es cierto que hay posibilidades de no serlo si hay algún tipo de que eso yo creo que lo podías explicar tú, que lo conoces bien, algún tipo de fallo en el expediente, pero lo normal es que como te cojan con una alcoholemia, vayas a pasar condenado. Antes de que explique David, que lo va a explicar mucho mejor, yo de todos los casos, lo que más he hecho ha sido juzgados, ya he sido guardia y han sido alcoholemias, de todos los casos de alcoholemia que conozco o que he estado como abogado, es decir, todos se han conformado. El 100%. Todos. ¿Por qué? Porque al final, es decir, como tú dices, Almudena, refutar el aparato que mide si estás drogado o si estás bebido es muy complicado. Se puede hacer, pero es muy complicado. Por cierto, es decir, no que hasta 0,60, cuando en el aparato te da menos de 0,60, es una vía administrativa, que es una multa, pero a partir de 0,60 ya es penal. Entonces ahí hay una pena de retirada de carnet, aparte de una pena de multa, de 1 año. ¿Qué quiere decir la conformidad en esos casos? Pues la conformidad en esos casos es que se reduce 1/3. En lugar de retirarte 1 año el carnet de conducir, te lo retiran 8 meses. Decir que no estás borracho, que el aparato se ha confundido, que el aparato te tiene manía el policía porque es primo de tu vecino de Cantabria y todas esas cosas, es dificilísimo demostrar y al final te vas a quedar con el año. Ya, David, yo creo que tú ahí puedes meterte más porque tienes mucha más experiencia. Me ha servido de mucho lo que tú has explicado, porque efectivamente cuando se produce ese tipo de situaciones, lo primero que se te plantea es la posibilidad de una conformidad, de reconocer los hechos. ¿Por qué se te plantea esa posibilidad? Pues por 2 motivos fundamentalmente. El primero de ellos es porque es realmente difícil combatir una prueba objetiva realizada por el etilómetro. Es realmente complicado. Y en segundo lugar se te plantea porque en ese tipo de delitos, que además se llevan a cabo a través de los juicios rápidos, cuando se llega a una conformidad se tiene una ventaja añadida, un incentivo añadido a aquellos otros supuestos en los que la conformidad se produce en una fase posterior, digamos, ¿de acuerdo? Por simplificarlo. Que es que se reduce la pena en 1/3. En el caso, como acabas de decir, concreto de la retirada del permiso, se te va a reducir 1/3, que si es un año estamos hablando de una rebaja de 4 meses menos de retirada del permiso de conducir. Es una oferta, la oferta. Sí, claro, entonces eso te hace plantearte esa dificultad para combatir y ese beneficio te hace plantearte en primer lugar la conformidad. Por eso en muchas ocasiones en ese tipo de procedimientos lo habitual es que se llegue a una conformidad.
Se reconocen los hechos, se acepta la pena y se obtiene el beneficio del tercio de la pena, de reducción del tercio de la pena. Pero como antes decía Almudena, puede haber algunos supuestos en los que se puede combatir el resultado del etilómetro. Pues normalmente suele ser por una cuestión de defectos formales en el atestado. Por ejemplo, que no aparezca el certificado de verificación del etilómetro, que no estén las dos pruebas que se exigen de contraste con el tiempo que debe establecer entre una y otra, que se exigen necesariamente dos pruebas para que se corrobore la comisión del delito. Pero ahora bien, en la práctica a veces te encuentras con supuestos en los que acontece ese defecto formal, por así decirlo, pero aún así, en base a las dos cuestiones que hemos hablado antes, te sigues planteando si es aconsejable la Y conformidad si te merece o no. la pena. Porque imaginaros que en vez de estar las dos pruebas, solo hay una y está fotocopiada dos veces. Evidentemente, eso es un defecto formal que puede dar lugar a que a ti no te condenen. Pero solo puede. Pero solo puede. Entonces, tú como abogado, y se lo tienes que transmitir al cliente, tienes que plantearle la posibilidad de que eso puede suceder si se continúa con la tramitación del procedimiento, pero desde luego va a perder el beneficio de la reducción del tercio. Entonces, en ese tipo de supuestos, incluso aún así, hay gente que opta por llevar a cabo la conformidad. Por eso es tan habitual en ese tipo de delitos la conformidad. No lo es tanto en otros.